Muy buenas tardes con todos, colegas, amigos del Colegio Médico de Perú, del Consejo Regional 3 Lima, a nombre del Comité de Educación Médica Continua del Colegio Médico Región Lima 3, damos la bienvenida a la doctora Marcela Alarcón Santisteban. Ella es miembro de, de la Sociedad de Medicina Nuclear. Continuamos con el noveno curso virtual. Y hoy día nos toca un tema muy importante que es el sistema neurológico, ¿no? Que son aplicaciones de la medicina nuclear en el sistema nervioso central. La autora Alarcón es médico especialista en medicina nuclear, jefa del servicio de medicina nuclear de la clínica Ricardo Palma y es docente universitaria. Damos la bienvenida y le agradecemos ya de antemano a la autora Alarcón por está con nosotros y brindarnos todos los datos e información sobre este tema tan importante y muy puntual, muy especializado de la medicina nuclear y en este sistema tan importante de nuestro organismo que es el sistema neurológico. Al final, ustedes pueden poner las preguntas en el chat para poder resolverlos con la doctora Alarcón. Doctora, bienvenida, muchas gracias nuevamente y está con usted, le dejo al público para su presentación. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones neurológicas de la medicina nuclear. Como me han presentado, soy la doctora Alarcón, para la redundancia, y trabajo en la clínica Ricardo Palma. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito. Quiero que me confirmen si llegan a... Solo quiero que me confirmen si pueden ver la visualización de mis Se ve diapositivas. bien y se escucha bien también, doctora. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta, vamos a ver la mejor solución. Ok, cuando nosotros hablamos de las aplicaciones que vamos a tener en la medicina nuclear, un punto, ¿no? Creo que están. Un punto muy importante son ver cuáles son las alteraciones funcionales y neuroquímicas que se van a presentar y tener en cuenta que muchas veces esas alteraciones van a preceder a los cambios estructurales. Entonces, cuando hablamos de la imagen molecular en neurología, lo que nosotros queremos ver es esta imagen que nos va a reflejar cuál es la fisiología del funcionamiento cerebral a nivel neuronal, a nivel de receptores, a nivel del flujo sanguíneo, y cómo esto puede tener una presentación o una evaluación subyacente a la presentación clínica que tienen las diferentes patologías. Tener en cuenta que la medicina nuclear se desarrolla hace bastante tiempo y como vemos la cronología, gracias al advenimiento de las imágenes híbridas, que es el PET-CT y el PET-resonancia, podemos tener un mayor corregistro y una mejor fusión de las imágenes. Y cuando hablamos en medicina nuclear de fusión, es este match que nosotros hacemos para tener una mejor correlación anatómica y ya no solo ver una captación o una imagen como tal en alguna área del cerebro, sino también tener el corregistro de qué área en particular anatómicamente es la que se está lesionando, ¿no? Entonces tenemos el advenimiento del PET-CT desde el año 98 y del PET resonador desde el año 2007. Y tener en cuenta que en lo que refiere a los fármacos que se utilizan para la parte neurológica, tenemos que desde hace muchos años, del año 64, ya se empezaron a estudiar fármacos que que nos reflejaban cuál era el flujo sanguíneo cerebral regional, como el HMPAU y el SD, y es en el año 76 que se usa nuestro principal radiotrazador PET, que es el Fluor 18-FD. Entonces, en la parte neurológica vamos a tener dos estudios importantísimos, que es el SPET-CT o el SPET como tal y el PET-CT. En el caso del SPET, nosotros lo que evaluamos es esta tomografía por emisión de fotón único. Lo que nosotros evaluamos es la perfusión cerebral regional. ¿Y qué radiotrazadores tenemos de emisión de fotón simple? Teníamos el Indio 111 para estudios de cistonografía, pero el radiotrazador ideal es el Tecnesio 99 metestable. Entonces, este va ligado al, ya sea al dímero de metilcisteína o al HMPA, metilpropylamino-oxime. Y dependen, los dos son muy buenos, se van a perfundir muy bien por el tejido cerebral, nos van a reflejar cuál es el flujo sanguíneo cerebral y van a tener una buena estabilidad. En el Perú utilizamos básicamente el SD, es el fármaco más utilizado. En Latinoamérica
pero ya contamos a partir de este año con el HMPAU, que lo utilizan en mucha bibliografía y muchos estudios a nivel de Europa, de diferentes regiones, utilizan también este fármaco. En lo que es el PCT, vamos a evaluar cómo está la reserva metabólica, la actividad metabólica de la glucosa cerebral regional. Y tenemos el radiotrazador por excelencia, que es el fluor 18-FG, que se va a distribuir muy bien por todas las estructuras corticales y también vamos a tener una concentración en determinadas estructuras subcorticales. Entonces, ¿qué procesos podemos evaluar en los estudios tanto de SPECT como a nivel cerebral? Todo eso va a depender de la sustancia radioactiva que utilicemos y cuál es el trazador al cual se liga. Sabemos que en medicina nuclear tenemos una sustancia radioactiva y esta se va a unir a un fármaco que va a distribuirse de acuerdo a lo que queremos estudiar, de acuerdo a la función que queramos evaluar en determinado órgano, este va a simular el recorrido para poder tener una imagen y poder determinar. Si nosotros queremos evaluar el flujo sanguíneo cerebral, utilizamos el SD y el HMPAU. Si queremos ver cuál es la reserva metabólica de glucosa, usamos el PET con fluoresceína FDG. Si queremos ver cómo está el drenaje del líquido cefalorraquídeo, utilizamos el tecnesio 94, tecnesio 99 de TPA y tenemos, ya sea con indio o con Ignition 99, si nosotros queremos evaluar pacientes para ver cómo está, si está o no está intacta la barrera hematoencefálica, también podemos verla en casos de pacientes con tumores cerebrales, podemos utilizar el PET-CT, podemos utilizar también el PET-CT con Tecnosio 99 SD. Y también tenemos fármacos que están en investigación. Eso depende de cuando hablamos de trazadores amiloides, también nosotros los vamos a poder evaluar. Vamos a poder tener PET que evalúan qué tanto depósito de esta proteína amiloide tenemos en los pacientes que tienen trastornos con deterioro cognitivo y también podemos tener radiotrazadores para ver actividad mitocondrial. Si queremos valorar qué tanta reserva dopaminérgica a nivel presináptica tienen estas neuronas, vamos a usar el yodo 123 ioflupano, que es conocido como el DATESCAN, o el tecnesio 99 Trodat 1, que también lo tenemos en nuestro país. Entonces tenemos diversos trazadores que nos permiten evaluar reservas metabólicas, como seguir la ruta del flujo sanguíneo cerebral. Y tenemos que estos trazadores nos van a proporcionar una información única funcional, han revolucionado los estudios de neurobiología, neuroquímica y neurofarmacología. Tenemos diferentes trazadores que están en investigación para la parte de neuropsiquiatría y se están volviendo una herramienta inestimable como parte del tratamiento y la evolución de estos pacientes. Hoy por hoy, el estudio con PET-FDG y los estudios con trazadores amiloides son parte de los biomarcadores que se les conoce como los biomarcadores in vivo para el diagnóstico de pacientes con trastorno de deterioro, pacientes con deterioro cognitivo, son partes de estos biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hemos dicho que pueden evaluar moléculas específicas como receptores, transportadores, enzimas, diversos neurotransmisores, y también pueden estudiar y cuantificar diferentes procesos cerebrales básicos, desde el proceso metabólico cerebral con el consumo de glucosa, cuál es el consumo de oxígeno, si hay o no hay una gran reserva del flujo sanguíneo, si hay, cómo están determinados fármacos para ver el ligamiento receptor-ligando, para ver los neurotransmisores, si la barrera hematoencefálica está íntegra o no. Entonces, tenemos diversos radiofármacos, como ustedes pueden ver acá. Hay toda una lista que se encuentran en investigación y tenemos marcadores como, radiotrazadores como el fluoresceína-dopa, tenemos el fluoresceína-fluotimidina para ver cómo estamos en pacientes con tumores cerebrales, tenemos el raclopride que está en mucha investigación para ver cómo están los receptores dopaminérgicos de 2, carbono 11 metionina para ver cómo es el metabolismo de aminoácidos en patologías tumorales y tenemos diversos trazadores que se están estudiando y que nos van a brindar una mayor información funcional en diversas patologías, ¿no? Entonces, para hacer un recordaris que son diferentes equipamientos, el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, tiene un diferente equipamiento del SPECT. Y tenemos que los fármacos
van a ser distintos. En uno utilizamos emisores gamma como el tecnesio 99 y en otro utilizamos el fluor 18, que es el más común, que se une al FDG. Entonces podemos usar el radiofármaco como el SD para evaluar la perfusión cerebral, como es el flujo sanguíneo cerebral, y el PRODAT1, que es para valorar la reserva dopaminérgica. Una vez que se hace el marcaje del tecnesio con el fármaco, de acuerdo al estudio que estamos realizando, estos van a tener una estabilidad que hay que tenerla en cuenta. Idealmente se debe hacer un marcaje con un tecnesio eluido de un generador, o sea, extraído de un generador de molibdeno tecnesio, que nos permite tener un tecnesio aún más puro para tener un marcaje correcto, ya que estos fármacos de última generación tienen una estabilidad que depende de las purezas o impurezas que puedan haber al momento del marcaje, ¿no? Entonces, vamos a tener que las imágenes definitivamente con los equipos PET tienen una mayor resolución, nos permiten definir estructuras más pequeñas y poder tener una mejor visualización de estas estructuras. Vamos a tener que el tiempo de adquisición, a diferencia del SPET, es más corto en el PET. En el SPET podemos inyectar al paciente y tenemos que empezar las adquisiciones a los 45, 60 minutos hasta las 3 horas, en el caso de los estudios para ver reserva dopaminérgica como el TRODA. Podemos hacer estudios cuantitativos en la parte de PET, que en el SPEC, dependiendo de los software que podamos integrar a nuestro equipo de medicina nuclear, nosotros podemos hacer una, una valoración semi-cuantitativa de acuerdo a las desviaciones estándar que se van a tener en la base de ese software que tiene. Ahora, gracias al advenimiento de las aplicaciones de la inteligencia artificial, vamos a tener buenos software que nos van a permitir valorar cuáles son las desviaciones estándar para esos parámetros de flujo sanguíneo cerebral regional en pacientes que tienen diferentes clínicas y este aporte cuantitativo nos puede ayudar para poder tener una mejor identificación de qué tipo de patología tiene el paciente. Y bueno, como lo mencionaba, podemos adquirir las imágenes desde los 30 a 60 minutos post inyección hasta las 4 horas en el caso de los estudios de reserva dopaminérgica, ¿no? Es importante tener el tiempo de estabilidad en el PET a los 30 minutos. Es importante tener en cuenta que los estudios de PET-CT van a seguir el flujo sanguíneo cerebral de cerebral normal. Entonces va a haber áreas de una mayor concentración y áreas de una menor concentración de este radiofármaco. Entonces, cuando trabajamos con SD, nosotros utilizamos como parámetro de normalidad el lóbulo occipital, ya que se va a tener una mayor captación, y el cerebelo cuando trabajamos con el radiotrazador, que es el HMPAO, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay una mayor captación en áreas que van a tener un flujo sanguíneo más alto, como en la sustancia gris, y las estructuras subcorticales, como los ganglios basales, ¿no? Va a haber una menor captación en las fibras de interconexión, como en la sustancia blanca. Vamos a tener que puede cambiar esta reserva de flujo sanguíneo con el tiempo. Los niños tienden a tener cerebros más activos y las personas de mayor edad menos. Entonces, hay que tener los parámetros fisiológicos de normalidad. Disculpen. Entonces, bueno, para recordar que el flúor 18 se obtiene de un ciclotrón, va a tener un tiempo de semivida de 110 minutos, y el tecnesio 99, que se utiliza para los estudios de medicina nuclear convencional o de PET, tiene un tiempo de semivida de 6 horas, y en el caso del yodo 123, que es para el DAT-scan, es de 13 horas, ¿no? Eso que les muestro acá es un generador de molibdeno tecnesio que nos permite obtener este tecnesio justamente 2 horas antes en un tiempo, debemos tenerlo en un tiempo de 2 horas antes de realizar el marcaje, para que cuando se haga el marcaje del fármaco, vale, disculpen la redundancia, este tenga una mayor estabilidad y pueda evitar desligarse. Entonces nosotros tenemos una sustancia radioactiva y tenemos un fármaco. Estos se van a unir, y una vez que estos se unan van a tener que mantener una estabilidad para que se distribuyan siguiendo el flujo sanguíneo cerebral regional y puedan tener una mayor o menor concentración de acuerdo a las áreas anatómicas y de acuerdo a los parámetros fisiopatológicos que va a presentar ese paciente.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar áreas de hipoperfusión cuando hablamos de un SPECT-CT. En el caso de cuando hablamos de un estudio de PET-CT, donde utilizamos el fluoro 18-FDG, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a buscar son áreas de hipometabolismo, ¿no? Entonces, o áreas de hipermetabolismo, o sea, son áreas que tienen una mayor concentración del metabolismo glucídico o una menor concentración. Entonces, las principales indicaciones del SPECT cerebral son para evaluación de la demencia, la evaluación de muerte cerebral para pacientes con epilepsia, para pacientes que van a tener, que tienen una clínica que no logran identificar el foco epileptógeno en procesos como un accidente cerebrovascular, sobre todo en las etapas aguda y subaguda. Eso ya no se utiliza, o sea, ya no se utiliza de forma tan frecuente debido a que existen otras técnicas diagnósticas de imagen que tienden a estar a la mano y son de acceso mucho más rápido, pero nosotros utilizábamos las imágenes de perfusión cerebral en casos de pacientes con accidentes cerebrovasculares agudo y subagudo para poder visualizar áreas de penumbra y saber si el paciente se beneficiaba de un tratamiento inmediato para ver si es que el infarto que se ha producido en determinada área del cerebro tiene o no tiene una área circundante que es un área de penumbra y si éste se va a beneficiar de una trombolisis, ¿no? En el momento. Actualmente no tiene una indicación tan clara en el caso de accidentes cerebrovasculares, ya que tenemos otras imágenes diagnósticas que van a ser más sensibles y más específicas y de más rápido uso. Entonces es por eso que ya no se utiliza tanto. Pero para evaluación de pacientes con demencia, para focos epileptógenos, para muerte cerebral, tiene una indicación clara el SPECT cerebral. Entonces tenemos diversas causas de demencia, sobre todo desde un deterioro cognitivo leve que puede presentar el paciente hasta un deterioro severo, clínicamente severo. Entonces, podemos evaluar cómo están las diversas áreas del cerebro perfundidas o irrigadas. Y esas áreas que van a tener un mayor deterioro cognitivo van a estar más hipoperfundidas. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral regional va a reflejar la actividad neuronal. Entonces, el más sensible entre los dos es el PET, si lo comparo con el SPECT cerebral, pero o sea, sigue teniendo una gran utilidad los estudios de PET cerebral para valorar flujo sanguíneo cerebral en pacientes con deterioro cognitivo. Tenemos que tener en cuenta que fuera de la enfermedad de Alzheimer tenemos enfermedad de Parkinson, enfermedad de cuerpos de Lewy, tenemos síndromes demenciales como la demencia multiinfarto y diferentes causas también metabólicas que pueden generar un trastorno clínico de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, dentro de los esquemas, para valorar un deterioro cognitivo en un paciente que va a tener una clínica de demencia, nosotros tenemos ya en el algoritmo de diagnóstico considerar un estudio de perfusión cerebral con SPECT y un estudio metabólico de PET-FDG. Ya lo tenemos, ¿no? Esto se complementa con los estudios imagenológicos anatómicos como la resonancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos del espectro cerebral en los trastornos, deterioros como la enfermedad de Alzheimer, esta va a caracterizarse por una reducción de la actividad neuronal. Este flujo sanguíneo va a estar disminuido, sobre todo, que es importante para valorar a nivel de los lóbulos temporales y parietales. Pueden ser, las alteraciones pueden ser asimétricas, van a ser asimétricas, hay que valorar cómo está el precunio, las circunvalaciones cinguladas posteriores que vamos a tener, y el lóbulo frontal es el que se suele ver hipoperfundido conforme ya la enfermedad ha progresado, ¿no? Pero inicialmente un paciente que presenta deterioro cognitivo leve, vamos a hacer un estudio de espectro cerebral y lo que vamos a visualizar es cómo están los lóbulos frontales, los lóbulos parietales, perdón, los lóbulos temporales y los lóbulos parietales, que son los primeros que tienden a afectarse cuando hablamos de un deterioro o un paciente con severa pérdida de memoria, en el caso de un paciente con una enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando hablamos de PET-FDG, sabemos que el metabolismo de la glucosa va a proporcionar el 95% del ATP que es necesario para la función cerebral. Van a haber cambios en esta actividad neuronal
que van a reflejar una alteración en este metabolismo glucídico. Entonces se va a acumular el flúor 18 FDG en el tejido cerebral y esto va a depender gracias al transporte que se hace, el transporte facilitado de la glucosa y de la fosforilación mediada por las exoquinasas, lo que van a permitir que el FDG ingrese gracias a la sobreexpresión de esos transportadores GLUT y se deposite, pero no continúe el ciclo metabólico y al no continuar, ya que no se cuenta con la enzima, la fosfatasa, no va a revertir este proceso metabólico y va a acumularse en los diferentes tejidos a nivel neuronal y bueno, en distintas partes del cuerpo, de tal manera que vamos a tener una mayor concentración de acuerdo a la actividad metabólica de estos pacientes. Y en aquellos pacientes que presentan deterioros cognitivos, vamos a ver áreas hipometabólicas eh, este, porque hay un menor consumo de la glucosa. Entonces, tener en cuenta cuál es la distribución normal del FDG, muy, muy marcada a nivel de la corteza cerebral, en los ganglios basales, en el tálamo, en el cerebelo, y tenemos que recordar que hay una alta captación a nivel de la sustancia gris cortical, y la sustancia blanca, como ya lo he mencionado, tiende a tener una baja captación. Tener en cuenta las variantes que tenemos que hay una disminución normal con el envejecimiento, valorar bien la corteza frontal lateral y medial y la corteza cingulada anterior, porque puede estar de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, de acuerdo a la edad, siempre vamos a evaluar cómo está la actividad metabólica. Pediátricos, adultos jóvenes, adultos mayores y también de acuerdo a la clínica que va a presentar el paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con pacientes que tienen un deterioro cognitivo, lo que tenemos, usamos las herramientas de medicina nuclear para valorar este hipometabolismo regional temprano, sobre todo antes de que se puedan apreciar las estructuras o la atrofia cortical en una imagen como la resonancia magnética. Entonces, parte de ese modelo del ATN, que es el amiloide tau y neurodegeneración, vamos a indicar si es que contamos en nuestro centro con eh, trazadores PET amiloides, sería ideal, ¿no? Trazadores tau, trazadores amiloides, pero si contamos con FIG, el FIG nos va a aportar una gran información al buscar las áreas de hipometabolismo y sobre todo para, de acuerdo a la clínica que presenta el paciente, para poder diferenciar el cuadro de demencia que éste puede estar presentando, si es que es una demencia de Alzheimer o si está dentro de marcadores para tener otro tipo de patologías como una demencia frontotemporal o una demencia por cuerpos, ¿no? Entonces tenemos que esta se va a utilizar en los diferentes trastornos neurodegenerativos y lo que vamos a valorar nosotros es el metabolismo de la glucosa que va a facilitar un diagnóstico precoz, ¿no? O sea, cuando el paciente está presentando una menor cantidad de síntomas o sus síntomas son leves, ¿no? Hasta moderados, la utilidad es aún mayor porque podemos valorar en qué cuadro clínico se está encontrando el paciente, ¿no? Entonces, existen actualmente nuevas perspectivas para estudiar lo que es la neuropatología y vamos a ver gracias al depósito de las placas beta amiloide y si es que hay patrones de neuroinflamación o no, o la presencia de proteínas. Entonces, tenemos trastornos que vamos a ver, o sea, dependiendo de la edad, vamos a ver cómo está el acúmulo y el depósito de los diferentes trazadores. En el caso de las proteínas beta-amiloides, hay que ver cuál es su parámetro de depósito, si es que está o no hay presente, si esto, si se hace un estudio FDG y hay áreas hipometabólicas, más la presencia de un estudio beta-amiloide positivo, entonces vamos a hablar ya de un cuadro de una demencia de Alzheimer. Entonces, es importante ver las diferentes áreas porque lo que nosotros queremos observar en un estudio es que también está distribuido el trazador, que es el FIG, en las áreas corticales. Entonces, ver si están o no conservadas las áreas más importantes en este tipo de pacientes, como a nivel parietal inferior, si hay una captación normal o si hay una captación o esta hipoperfundidad. Esta área que vemos acá es un área de una hipoperfusión a nivel del lóbulo parietal inferior y vemos cómo en un paciente normal no, lo mantiene conservado, ¿no? Entonces vemos que conforme progresa la enfermedad vamos a tener un mayor deterioro o una mayor
progresión hacia áreas como los lóbulos frontales. Entonces, cuando valoramos un paciente, la imagen metabólica en un paciente clásico de una enfermedad de Alzheimer, lo que nosotros vamos a ver es que las primeras adaptaciones reducidas o el hipometabolismo se va a dar de forma simétrica, sobre todo a nivel de los lóbulos parietales inferiores, ¿no? Que puede ser inicialmente asimétrico, luego esto va a involucrar los giros temporales, sobre todo a nivel temporal superior, y luego vamos a ir temporal medial bilateral, la corteza temporal inferior, la vamos a ver acá, en los diferentes cortes vamos viendo cómo ya se van comprometiendo, y cuando nosotros hacemos un corte coronal, vemos el corte coronal, vamos a ver con un mayor detalle cómo estas áreas están hipoperfundidas, ¿no? Porque debemos tener un mayor metabolismo a nivel de la corteza, que debe ser como vemos acá, en la parte frontal. Pero vemos cómo a nivel temporal eso está hipometabólico, ¿no? Entonces, ese es un clásico patrón de evolución de un paciente con una enfermedad de Alzheimer. Y como les hablaba, no solo vale la valoración cualitativa, que es la valoración visual que nosotros hacemos al ver las imágenes, sino que hoy por hoy, hoy por hoy, gracias al advenimiento de la inteligencia artificial, nosotros podemos hacer imágenes semi-cuantitativas con estos software que nos van a hacer un mapeo estadístico y nos van a permitir valorar con una mayor sensibilidad y especificidad áreas que podrían tener un leve hipometabolismo. Entonces, en diferentes observadores esto podría pasar desapercibido. Entonces, gracias a los software que nos permiten hacer un mapeo estadístico y valorar desviaciones estándar, nosotros podemos ver con una mayor certeza si es que hay o no hay un patrón hipometabólico a nivel parieto temporal que sea característico para una enfermedad de Alzheimer, sobre todo en pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve, llegando a tener una sensibilidad del 92 a una especificidad del 89. Entonces vamos a tener que ya está indicado el FDG para los pacientes con deterioro cognitivo leve, puede ser pacientes con deterioro moderado. Hay que tener en cuenta aquellos cuadros de pacientes que no tienen un cuadro tan típico, si es que se cuenta con un trazador PET amiloide, hay que tener en cuenta la edad, si tiene menos de 65 años, si es que no ha debutado con una alteración, o sea, si la alteración clínica no es tan típica de un paciente con una enfermedad de Alzheimer, entonces valorar para complementar el estudio de FDG con un estudio PET amiloide, ¿no? Entonces, nosotros hacemos los diferentes cortes para valorar dónde están las áreas que van a tener un mayor hipometabolismo y poder visualizar si es que es compatible o no con una enfermedad de Alzheimer en pacientes que presentan un deterioro cognitivo. Y acá, gracias a estos métodos de cuantificación, que vamos a tener es un mayor realce de las áreas que están hipometabólicas que nos hacen sospechar de una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el PET-FDG o un SPID cerebral con tecnesio 99 SD? Porque nos va a permitir poder hacer un mejor diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de demencia. Hay que tener en cuenta que la clínica es completamente importante en este tipo de pacientes, pero podemos tener casos donde la clínica no es una clínica característica y el paciente empieza a tener cambios, por ejemplo, conductuales, ¿no? Entonces, es un paciente adulto mayor que presenta cambios conductuales y de pronto tiene problemas en el matrimonio, empieza a tener un lenguaje más agresivo, tiene un comportamiento donde vemos una mayor liberación frontal. Entonces, no podemos encajar a todos los pacientes dentro de un cuadro de una demencia de Alzheimer. Si le hacemos las imágenes de PET-CT y realmente vemos que su lóbulo frontal está conservado y no hay compromiso del resto de estructuras, entonces este paciente podría encajar con la clínica que acabo de mencionar dentro de una demencia frontotemporal. Entonces, es muy importante ver qué áreas están hipoperfundidas y esto correlacionarlo con la clínica del paciente, porque vamos a tener que, de acuerdo a pacientes con trastornos más agresivos, eh, pérdida del pudor, con ciertos comportamientos
que nos hablan de una liberación frontal, ver cómo está el metabolismo a nivel frontal y el paciente podría estar tratándose no de un paciente con una demencia de Alzheimer, sino con una demencia frontotemporal, ¿no? Y también pacientes con una demencia por cuerpos de Lewy, ver cómo está el metabolismo a nivel del lóbulo occipital. Tenemos que estar viendo los diferentes patrones de hipometabolismo que hacen tanto la demencia de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, como la demencia frontotemporal, ¿no? Entonces, recordar que en una demencia de Alzheimer, el patrón característico es una hipoperfusión o un hipometabolismo a nivel parietal y a nivel temporal. Eso es lo que más llega a alterarse. A nivel de la demencia frontotemporal, como su nombre lo dice, es el lóbulo frontal el que llega a estar hipometabólico y también, bueno, si hacemos un PET resonancia o lo complementamos con una resonancia, vamos a tener una atrofia cortical a nivel frontal, a nivel temporal, ¿no? Entonces, tener en cuenta que los lóbulos occipitales suelen estar conservados en tanto en la demencia por Alzheimer como en la demencia frontotemporal y el compromiso diferente en la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, lo que vamos a hacer es tener, de acuerdo a la clínica que tiene el paciente, ver cómo se encuentran los diferentes patrones de metabolismo o de hipometabolismo en dichos pacientes, ¿no? Entonces, la demencia de Alzheimer, que es la más conocida, ver cómo está la corteza temporoparietal, el cingulado posterior y la precunia. Y en la demencia frontotemporal, valorar cómo está, como su nombre lo dice, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y en la demencia de cuerpos de Lewy, ver siempre cómo está comprometida la corteza visual, la precuña y el lóbulo occipital. Entonces, estos tres parámetros de estas demencias más importantes son las que tenemos que tener en cuenta cuando vemos imágenes y vemos qué área no tiene una correcta captación, ya sea por un hipometabolismo, si es un PTT, o si es un PTT, si es que hay una hipoperfusión, ¿no? Entonces tenemos tres trazadores, tres trazadores betamiloides que están aprobados. El florbetapir es el más usado, entonces también tenemos el flutematol y el florbetapen, que no, por el momento en el Perú no utilizamos esos trazadores. Sé que en Uruguay utilizan el carbono 11-PIP, ¿no? Pero es a veces un tema logístico el que no nos permite tener a la mano este tipo de trazado, ¿no? Y el que tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad es el que tiene una mayor especificidad para una demencia de Alzheimer es el beta-amiloide, el florbetapir. Entonces ya tenemos está el pedir un estudio beta-amiloide, está en los diferentes protocolos internacionales, en aquellos sobre todo en pacientes con deterioro cognitivo leve, donde vamos a tener que la clínica no es tan florida y tenemos esa incertidumbre clínica, en pacientes que puedan tener una demencia sugestiva de una enfermedad de Alzheimer, pero esta presentación es atípica o sospechosa, sobre todo cuando, ya lo mencioné, cuando tenemos un inicio precoz, y, y esos son las principales indicaciones, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar es si es que se ve o no se ve en una tomografía con florbetapir, vamos a ver cómo está la captación de la amiloide a nivel de la sustancia blanca, entonces vamos a tener que una pérdida del contraste típico entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Otras indicaciones que vamos a tener, entonces hemos hablado de que tanto para las enfermedades neurodegenerativas del tipo de deterioro cognitivo, vamos a tener que podemos usar tanto el SPECT con tecnesio 99 SD o HMPAO y podemos utilizar el PET con flores 8FDG. Si contamos con un PET con metamiloide, sería ideal. En diagnósticos, sobre todo, donde no hay en pacientes donde no hay un diagnóstico una clínica tan florida y para poder tener un diagnóstico más completo dentro de estos biomarcadores en vivo, como los que ya se recomiendan dentro de todas las para las indicaciones, otras indicaciones que tenemos del PET con flores 8FDG en el sistema nervioso central, vamos a tener para la parte neuropsiquiátrica, tanto en la parte neurológica, cuando tenemos un pocos epileptógenos o pacientes que tienen una epilepsia, trastornos del movimiento, en tumores cerebrales,
y en pacientes con esquizofrenia, para ver cómo está ese lóbulo frontal. Vamos a ver en pacientes que tienen abuso de drogas también para valorar cómo está la corteza orbitofrontal, si es que hay o no un hipometabolismo o una hipoperfusión a nivel del lóbulo frontal, sobre todo la corteza frontal inferior. Tenemos que en pacientes con trastornos obsesivos compulsivos vamos a tener, al contrario, es un patrón con una áreas de hiperperfusión a nivel, o sea, hay una mayor perfusión a nivel del lóbulo frontal. Si tenemos pacientes con trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, en trastornos depresivos, muy importante valorar cómo está la perfusión a nivel del lóbulo frontal, sobre todo a nivel de, puede haber alguna simetría con un predominio de una hipoperfusión a nivel del lóbulo frontal izquierdo. Es importante ver también estos patrones de captación. Cuando hablemos de la epilepsia, vamos a tener donde, sobre todo cuando los pacientes tienen un estudio estructural, como la resonancia, donde no hay una atrofia o una displasia cortical bien definida. Entonces, son pacientes que muchas veces llegan con clínica de epilepsia refractaria y en los estudios de imagen convencional, como en la resonancia, no se logra ver un área de una displasia cortical que nos haga pensar que ese es el foco epileptógeno. Entonces, que, eh, es muy importante que podamos valorar si es que tenemos o no, si Se apagó su audio, doctora. Aló, ¿me escuchas? Si estamos hablando de la Sí, utilidad del PET en el ahora sí. epilepsia, sí, perdónenme, perdónenme. Sí. Entonces, no hay que olvidarnos de que cuando tenemos un paciente donde el estudio de resonancia no sea un estudio que nos pueda definir o nos pueda hablar de una displasia cortical, donde nosotros podamos identificar cuál es el área donde se está dando ese foco epileptógeno, tanto el espectro cerebral con Tecnicium 99, HMPAG o SD y el PET con FDG va a ser de una gran utilidad, ya que podemos valorar las áreas tanto hipoperfundidas o hiperperfundidas si es que se llega a hacer un estudio en el periodo ictal para poder conocer cuál es la mejor herramienta para tener una localización del foco epileptógeno de una manera no invasiva, ¿no? Entonces vamos a tener que tanto el PET como el SPECT de, nos van a brindar esta ayuda para poder valorar, sobre todo con una mayor resolución en el PET, ese foco epileptógeno, este dato funcional que nos brinda esas imágenes y tener una mayor resolución en las imágenes PET. Entonces, en el caso del PET-CT, por la logística que esto implica, siempre se suelen hacer los estudios en periodos interictales. Pero en el caso del PET-CT, si contamos con un servicio de medicina nuclear, podemos, eh, podemos realizar de forma interictal, o sea, entre los periodos que se dan la clínica de epilepsia, y lo podemos hacer en el periodo ictal, ¿no? Entonces, vamos a tener que lo que nosotros vamos a utilizar en los patrones de focos epileptógenos es estos dos estudios que ya los he mencionado, tanto el PET como el SPECT, y sobre todo podemos utilizarlos tanto en el periodo ictal como en el periodo interictal, pero la logística muchas veces es lo que en la práctica del día a día no nos permite hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar cuando tenemos un estudio de un paciente con un foco, una sospecha, un cuadro clínico de epilepsia y no encontramos por imágenes anatómicas el foco epileptógeno, lo que vamos a buscar nosotros es ver cómo está la distribución metabólica y buscar áreas de hipometabolismo, ¿no? Entonces buscamos áreas de hipometabolismo, como en este caso que es un paciente que tiene una epilepsia refractaria, y lo que nosotros vamos a estar viendo también es un hipometabolismo de la corteza frontotemporal, como señalan las flechitas, y también una diasquisis talámica y cerebelosa. Siempre hay que buscar cómo están las captaciones que pueden ser este,
cruzadas a nivel del cerebelo, ¿no? Podemos tener áreas de hipometabolismo y también un hipometabolismo a nivel contralateral, sobre todo a nivel cerebeloso. Entonces, es importante ver esto. Otro punto importante es el aporte que también tienen los software de reconstrucción y los datos semicuantitativos para poder encontrar esta, estas patologías, ¿no? Entonces, justamente, esto es un paciente en el cual tenía una clínica, era un paciente, un niño con una epilepsia intratable, en el cual le hacen la resonancia y no tenía ningún foco de una displasia cortical en la resonancia, tampoco tenía, o sea, los cambios no eran muy, no identificaban un área lesional en el electroencefalograma, y luego lo que hacen es un análisis semicuantitativo a través del estudio PET, y esto nos permite valorar que a nivel de la corteza singular y a nivel frontal medial vamos a tener un área hipometabólica que finalmente se repite el estudio y se logra ver en la segunda imagen que sí, efectivamente, era ahí donde había un área, un hipometabolismo, ¿no? Localizando de esta manera cuál era el foco epiléptico. Entonces, en un momento, en el área interictal, no, en el momento interictal, vamos a ver unas áreas hipometabólicas, como en este caso a nivel frontal izquierdo, que son sugerentes del foco epileptógeno en un paciente que ya viene con una clínica de una epilepsia que no está respondiendo al tratamiento convencional. Entonces, cuando le hacen la imagen de PET cerebral, que eso es un estudio de PET cerebral en un paciente donde se siente con un cuadro de epilepsia, donde se muestra este foco de hipoperfusión, ¿no? Entonces, este foco hipoperfundido a nivel de la corteza frontal izquierda, luego perfunde durante el espectro, ¿no? Entonces, es importante porque también nosotros hacemos un corregistro de estas imágenes con con la resonancia. Si no contamos con un PET resonador, podemos fusionarlo con la imagen de resonancia y podemos ver cómo hay áreas que pueden tener una leve asimetría, una leve displasia cortical, y que con la imagen metabólica llegamos a identificar cuál es el foco epiléptico, ¿no? Como en este caso a nivel del lóbulo temporal inferior derecho, y vemos que esta área está hipometabólica, pero realmente en la resonancia no hay una imagen que sea grosera o que se pueda sencillamente, tranquilamente pasa por una imagen, ¿no? ¿No? Entonces tenemos las aplicaciones a nivel de en neuropsiquiatría, lo utilizamos para pacientes, como ya lo he mencionado, en trastornos del estado de ánimo, en pacientes que tienen presentaciones complejas o hacen resistencia al tratamiento. Hay que ver cuál es la clínica del paciente. Vemos muchos estudios de neuropsiquiatría en pacientes consumidores de drogas, ¿no? Entonces, cuando tenemos un estudio, podemos hacer el SPECT cerebral con el test de Wisconsin para valorar cómo está la respuesta al estímulo que hacemos, para ver cómo la corteza orbitofrontal empieza a tratar de incrementar el metabolismo porque empieza a ser más ejecutiva, y lo que nosotros tratamos de ver es valorar la perfusión a nivel del lóbulo frontal, y también en psiquiatría vemos en pacientes que tienen cuadros de depresión, en pacientes con consumo de drogas, como ya lo he mencionado, ¿no? Sobre todo viendo nuestra corteza frontal. Y bueno, tenemos otros trazadores para evaluar cómo diferentes marcadores de proliferación celular, los receptores dopaminérgicos, para ver la integridad del sistema negroestriado, sobre todo para diferenciar cuadros clínicos de temblor esencial versus una enfermedad de Parkinson o síndromes parkinsonianos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del depósito de la reserva dopaminérgica, tenemos que ver cómo está la integridad o la captación de una sustancia que puede ser el yodo 123 ioflupano o el TRODAT 1 tecnesio 99. Entonces, lo que buscamos nosotros es ver cuál es la reserva dopaminérgica que van a tener, y eso se refleja en la captación que vemos de las estructuras del caudado y del putamen, ¿no? Entonces, lo que valoramos es si esta coma, que le llamamos tradicionalmente la coma, tiene una captación simétrica o hay una asimetría en la captación y se va perdiendo la captación en el putamen
o en la cabeza el núcleo caudado. Entonces, de acuerdo al cuadro de presentación y a la reserva dopaminérgica que va a tener el paciente, vamos a ver una mayor o una menor captación de estas estructuras, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que lo que tenemos que buscar nosotros en los diferentes trazadores que podamos tener, ya sea un fluor 18-dopa, ya sea un 223 ioflupano o sea un TRODAC, es cómo está la concentración del radiotrazador a nivel de los ganglios basales, sobre todo a nivel de la cabeza del núcleo caudado y del putamen, ¿no? Entonces, ver si es que, por ejemplo, en un paciente con una enfermedad de Parkinson, cómo ya se perdió la captación, ya no hay captación, deberíamos buscar la normalidad, que es esto, una captación simétrica, tanto en caudado como en putamen, y vemos conforme el paciente tiene un trastorno donde se pierde esta reserva dopaminérgica, ya no hay captación en estas estructuras, y solo tenemos una leve captación a nivel del caudado. Entonces, eso es lo que tenemos que estar buscando nosotros en estos pacientes y en los diferentes cuadros clínicos que podemos presentar. Tener en cuenta que si tenemos un paciente con una enfermedad de Alzheimer, ese paciente va a tener conservadas las estructuras de los ganglios basales. Y en la demencia de cuerpos de Lewy también hay un compromiso, y en la enfermedad de Parkinson hay un mayor compromiso de la reserva dopaminérgica, que ésta se pierde en ese tipo de, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes cuadros parkinsonianos donde el estudio de medicina nuclear, que puede ser con el TOAD1 o con el ioflupano, nos va a ayudar a ver cómo está la concentración de estos trazadores a nivel de las estructuras del caudado del putamen, cómo está la captación también a nivel talámica, y ver de acuerdo al cuadro clínico que tiene el paciente en qué cuadro parkinsoniano, si es que es un cuadro parkinsoniano, si es o si es un cuadro donde la reserva dopaminérgica está intacta, ¿no? Entonces, para resumirlo, ¿no? Muchas veces nos piden para ver en pacientes que tienen un cuadro clínico de un temblor esencial, pero vemos que hay una captación simétrica, ¿no? De esta comita que nosotros buscamos, que es el putamen en los núcleos caudados. Pero pacientes con síndrome parkinsoniano, de acuerdo a la severidad que presentan, al cuadro clínico que esos pacientes presentan, al avance de su enfermedad, vamos a tener que esos estudios salen anormales porque se pierde la captación a nivel del putamen, ¿no? Y poco va disminuyendo la intensidad de la captación de acuerdo a la severidad que tenga el paciente. Entonces, siempre lo que tenemos que buscar es el signo de coma que se ve en la concentración del caudado con el putamen, ¿no? Y como este se pierde en una enfermedad de Parkinson, dándonos el signo clásico, que es el signo del punto. Y el TRODAT es una opción bastante rentable y bastante buena para los países latinoamericanos, ya que utilizamos este transportador de la dopamina para poder visualizar el sistema dopaminérgico, que cumple la misma función del estudio que es el DIO 123 flupano. Hay un estudio grande que se dio en Brasil, donde ellos tenían una mayor reducción a nivel del cuerpo estriado, de hecho, en estos pacientes, en comparación con las imágenes normales, ¿no? Entonces, para evaluar o confirmar la pérdida de células dopaminérgicas, para diferenciar el parkinsonismo degenerativo, sobre todo del temblor esencial, y distinguir un parkinsonismo del que es inducido por fármaco, donde no va a haber una alteración y estas van a estar conservadas, ¿no? Entonces, va a tener una gran sensibilidad y especificidad, y hay que tener siempre una correlación clínica, ¿no? Para diferenciar las demencias. Bueno, entonces ahora nos vamos con la encefalitis, que es otra aplicación donde el PET con FDG para este tipo de procesos inflamatorios va a tener un gran aporte, sobre todo en los diferentes tipos de encefalitis, sobre todo a nivel de la encefalitis de tipo autoinmune, a nivel de la encefalitis límbica, porque vamos a ver cómo está el hipermetabolismo a nivel del lóbulo temporal medio, y incluso en casos donde vamos a tener la resonancia que es negativo, esta no va a ser concluyente. Entonces, el PET con FDG nos puede ayudar bastante, puede ser más sensible, y sobre todo en la tipo NMDA es tiene una mayor sensibilidad cuando se compara con los estudios convencionales como la resonancia
magnética. Y también hacer un estudio con FDG en un paciente, por ejemplo, como en este caso, que es un paciente que debuta con un cuadro de una cerebritis de rápida progresión, y por más que se trata el paciente no tiene una respuesta adecuada, vemos que en la resonancia un realce del contraste a nivel de cerebelo, y también acá vemos una hiperperfusión, una mayor captación a nivel del cerebelo, pero lo que nos empieza a llamar la atención es que como el estudio es un PET de cuerpo completo en este paciente para descartar que no sea un proceso oncológico secundario y que esté haciendo esta clínica de encefalitis, y justamente se ven que hay captaciones a nivel de ganglios, tanto supra como infradiafragmáticos, y se obtuvo una biopsia de estas lesiones, y lo que se vio es que ese paciente tenía un linfoma. Entonces, nos permite también un PET con FDG en pacientes que no tienen un cuadro clínico muy definido, ¿no? Ayuda también al diagnóstico en estos casos de encefalitis, ¿no? Entonces, es una herramienta de imagenología sensible y funcional, muy importante correlacionarla con la clínica que va a presentar en el paciente, sobre todo cuando la resonancia no tiene una cambios o que nos hagan, que nos reflejen alguna alteración bastante evidente, sobre todo en las encefalitis por receptor de DNMT, ¿no? Entonces, es importante que cuando se sospecha de este cuadro, también hacer un PET de cuerpo entero, porque como ya lo hemos visto, puede tratarse de procesos craneoplásicos que no los estamos, todavía no han sido detectados, ¿no? También lo utilizamos para valorar la muerte cerebral, ¿no? Porque esta es la pérdida de cuando no hay a la mano. Actualmente existen protocolos de tomografía para valorar cómo está el flujo sanguíneo a nivel supratentorial, pero en algunos centros se utilizaba durante mucho tiempo el protocolo de muerte cerebral para ver si es que hay o no hay presencia de imagen de flujo sanguíneo cerebral. Entonces, lo que buscamos es si es que hay o no hay captación para ver si es que hay o no flujo sanguíneo. Entonces, se utiliza dentro de este protocolo, mm, con el con las nuevas técnicas o con la mayor especificidad de las técnicas de tomografía, ya no se suelen indicar de forma rutinaria, pero siempre está como una indicación en caso no se cuente con otra tecnología imagenológica, ¿no? Sobre todo para lesiones infratentoriales que han sido mortales, y para valorar los signos de si es que hay o no hay presencia de perfusión cerebral. Otro estudio de medicina nuclear que utilizamos es la cisternografía isotópica, y esta lo utilizamos para visualizar cómo está el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Se hace una inyección del tecnesio 99 por vía, a través de al espacio subaracnoideo vamos a ingresar el material radioactivo, y lo que queremos ver es cómo este asciende y se va a distribuir sin, siguiendo el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Va a llegar luego a las cisternas basales y vamos a obtener imágenes seriadas. Se hace el tecnesio 99 con el DTPA, inyectamos, eh, hacemos la punción lumbar, ingresa el radiotrazador, luego de eso adquirimos las imágenes, primero para ver que hay un ascenso de la sustancia radioactiva por el canal, para poder ver cómo éste empieza a seguir el drenaje del líquido cefalorraquídeo, y luego vamos a ir viendo cómo asciende hasta las cisternas basales y sigue todo el recorrido del. Vamos a hacer imágenes seriadas durante las 2, 4, hasta 24 horas posteriores a la inyección. Entonces, en pacientes que han tenido cirugías de base de cráneo, que empiezan a tener eh, rinorraquia, que empiezan a tener otorraquia, o se hace esta prueba de cisternografía para evaluar fugas del drenaje del líquido cefalorraquídeo, para valorar si es que hay obstrucciones en pacientes que se les ha colocado una válvula ventriculoperitoneal, y ver si es que efectivamente está habiendo un drenaje correcto de líquido. Pacientes que han tenido procesos oncológicos y han utilizado son portadores de una válvula, pacientes que han sido posoperados y se sospecha de una fuga de líquido cefalorraquídeo. También en estos casos nosotros colocamos dorundas, tanto a nivel nasal como a nivel óptico, para poder valorar si es que durante el periodo de la prueba, como son pruebas seriadas,
que son cada 2, 4, 6 horas, para valorar si es que hay depósito de material radioactivo en, en las torundas que hemos colocado, ¿no? Porque luego esas torundas se llevan al equipo para visualizar si es que hay o no presencia de material radioactivo en estas torundas, ¿no? Entonces lo utilizamos sobre todo para las fugas de líquido cefalorraquídeo y hacemos la imagen después de la inyección, 1 a 3 horas, y como en este caso, nosotros empezamos a ver, visualizar la presencia del material radioactivo en áreas donde no debe ocurrir este drenaje, ¿no? Como a nivel, este paciente presentaba una rinorraquia y luego retiramos las compresas para poder medir si es que hay o no presencia de material radioactivo. Entonces, no debería haber material radioactivo si es que no hay una fuga en la torunda que está localizada a nivel nasal, ¿no? Y también en pacientes que tienen una hidrocefalia de presión normal, podemos tener un estudio de resonancia donde vamos a poder ver que hay un incremento en los ventrículos laterales y ver cómo está la cisternografía, ya que con algunos signos indirectos, sobre todo en pacientes que van a tener esta triada de deterioro cognitivo, incontinencia urinaria, y que van a tener una alteración de la marcha. Entonces, si es que se sospecha de una hidrocefalia, la presión normal, vamos a ver signos que pueden haber, signos indirectos, como el signo del riel a nivel del ascenso, y ver si es que hay una retención anormal en las imágenes seriadas que tenemos del trazador a nivel ventricular, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque eso nos está hablando de una alteración en la dinámica del flujo sanguíneo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Sí, qué tal tema, qué tan interesante el tema, ¿no? Creo que la medicina nuclear, no todos lo conocen, pero tiene, después de tantas charlas que hemos tenido estas semanas últimas, la medicina nuclear tiene un campo muy grande, ¿no? Y ayuda muchísimo, creo, porque la mayoría de enfermedades tienen un protocolo, ¿no? Desde cuadro clínico, una tomografía, resonancia, pero cómo la medicina nuclear ayuda a definir esos cuadros que no son tan claros, ¿no? Y que puede ayudar en este caso, a los neurólogos o neurocirujanos que manejan los pacientes a definir algunos cuadros y mejorar el tratamiento. Tengo unas preguntas acá, doctora, con respecto al retardo mental, que me escriben acá, si sirve para ver estadios de estado mental. Creo que esto también ya usted lo explicó, pero algo que con respecto a ese tema, el retardo mental. La medicina nuclear como tal no, o sea, no tiene una ayuda diagnóstica para ver esta discapacidad en este tipo de pacientes, ¿no? O sea, el PET cerebral podría, el PET-CT con fluorescencia FDG nos puede valorar un hipometabolismo total, ¿no? Pero como, como tal, por el momento no tiene un aporte para este tipo de pacientes, ¿no? Podría Si estar es del que cuadro clínico, ¿no? dependiendo del cuadro clínico que tendría el Ya. paciente. Si un paciente con trastorno, o por ejemplo, con un retardo mental, empieza a presentar focos epilépticos, o sea, cuadros de epilepsia, ahí sí podríamos hacerle un estudio con PET-FEG para poder localizar dónde está este foco epileptógeno. Eso sí sería un aporte porque ellos pueden tener cuadros de epilepsia, ¿no? Y ver si es que hay alguna zona donde se está dando este foco epiléptico, ¿no? Muy bien. Con respecto a los accidentes cerebrovasculares de probable etiología Ujú. isquémica, eh, ¿se tiene algún criterio para el uso de resonancia o de la medicina nuclear? Utilizábamos para valorar el flujo sanguíneo periinfarto, lo que mencioné, sobre todo en la etapa aguda y subaguda, se pueden utilizar en ACVs, para poder, en ACV isquémicos para poder ver, pero ahora como tenemos a la mano la tomografía que es más rápida, Claro. ¿no? Utilizan otras técnicas diagnósticas, pero antes se utilizaban sobre todo para valorar áreas de penumbra y ver, por ejemplo, en un paciente si es que es tributario o no de una trombolisis, ¿no? Pero ahora el protocolo actual es mucho más rápido, entonces no vamos a esperar a hacer un estudio que puede demorar un poco más en este tipo de pacientes, ¿no? Cuando el tiempo es oro
para, para poder entrar a un tratamiento inmediato en estos pacientes, ¿no? Con respecto a su uso y el tema de radiación, ventajas, desventajas, ¿se puede usar en niños? Claro, nosotros utilizamos sobre todo los pacientes que tratamos con epilepsia. O sea, hay que tener en cuenta que las sustancias radioactivas en medicina nuclear tienen menos del 1% de efectos adversos. Son sustancias, el tecnesio 99 es de hace muchos años que se creó y es el radioisótopo ideal. ¿Por qué? Porque tiene una baja cantidad de energía y tiene un tiempo de semidía de 6 horas. Y esto en términos comunes, ¿qué significa? Que se elimina rápidamente del cuerpo, que emite poca energía, entonces va a tener un menor riesgo de exposición a la radiación a las personas al paciente, ¿no? Entonces, sí es muy útil en pacientes pediátricos porque ellos son los que muchas veces tenemos pacientes donde su clínica, tienen una clínica de epilepsia, el electroencefalograma no muestra alguna alteración o el patrón de onda no define un área en particular y la resonancia no ha mostrado una displasia cortical en un área en específica. Entonces ahí los estudios metabólicos tienen una mayor relevancia porque nos ayuda a definir los focos epileptógenos y el tratamiento también de estos pacientes. Por ejemplo, tenemos pacientes que tuvimos pacientes con una enfermedad, una encefalitis de Rasmussen, ¿no? Entonces ahí en estos cuadros donde el hipometabolismo es de todo un hemisferio, el paciente tiene que entrar a cirugía. Entonces sí podemos, sí ayudamos a tener un mejor tratamiento, sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿no? En la parte privada, doctora, ¿usted qué tipo de patologías tiene más demanda, ¿no? Con respecto a la parte pública, probablemente sea un tipo de patología, ¿no? Nosotros lo utilizamos también parte de neuropsiquiatría en pacientes con trastornos en deterioros cognitivos. Utilizamos también el TRODAT para pacientes jóvenes, o sea, adultos jóvenes que empiezan a tener temblores, ¿no? Para definir si es que hay o no o sea, la sospecha clínica y antes de que entre un tratamiento por ya diagnosticarlo solo por clínica o una enfermedad de Parkinson, es muy importante ver todos los otros diagnósticos diferenciales. Entonces, si nos vienen estudios para demencia, sobre todo neurodegenerativos, que es lo que más ven. Ujú. Doctora, y por último, para finalizar, la última pregunta es con respecto, ¿y qué nos viene, Isaac? ¿Qué nos viene de nuevo en corto tiempo para la medicina nuclear y los estudios específicos de neurología? Nuevos radionúcleos, nuevas técnicas, nuevos equipos. Lo ¿Qué que, bueno, hay? no, lo que no mencioné mucho es sobre todo para tumores cerebrales, ¿no? O sea, un punto también muy importante del aporte de la medicina nuclear es cuando tenemos pacientes que han sido operados de un tumor cerebral y el paciente, sabemos que en un tumor cerebral el esquema es cirugía, radioterapia y luego tratamiento dependiendo del tipo de tumor, pero muchas veces la corte oral, ¿no? Con la temozolomía. Entonces, muchas veces en los controles pueden haber eh, alteraciones o no logramos definir si es que eso no es una necrosis, ¿no? Entonces, el PET ayuda mucho para descartar una radionecrosis versus una recurrencia tumoral. Tenemos también lo que viene es el tratamiento con lutecio para los meningiomas, ¿no? Que ahora se está utilizando el lutecio, que es esta sustancia radiactiva que se utiliza para tumores neuroendocrinos y cáncer de próstata. También hay varios reportes que están saliendo actualmente para poder utilizarlo en meningiomas, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se están desarrollando, varios radiotrazadores para poder no solo tener una ayuda diagnóstica, sino también tener un manejo terapéutico con todo lo que se viene desarrollando, ¿no? Imagino que la inteligencia artificial está afinando algunos No sé, diagnósticos, algunos ayudas, ¿no? Bastante, ¿no? claro que sí, sobre todo en estructuras tan pequeñas, ¿no? Sobre Ujú. todo cuando vemos nosotros, o sea, antes era solo la imagen cualitativa, era ver y decir, ah, ok, acá está más hipoperfundido, porque lo comparo, hago la simetría, veo los diferentes cortes, pero ahora la inteligencia artificial ya saca, desvías,
sacan los set score para ver qué desviaciones estándar van y a qué patrón se está inclinando esta imagen, ¿no? Entonces, o sea, no es que nos dan la respuesta, sino que nos permiten cuantificar para ver si es que hay verdaderamente un área de hipoperfusión o solo es la imagen que estamos viendo cualitativa, sino también tener un dato semi-cuantitativo. Entonces sí, vienen muchas cosas nuevas. Claro, ayuda mucho al operador dependiente del tema, ¿no? Muchas gracias, doctora. Un tema muy importante de neurología es muchísimo que me imagino que se tiene que hablar muchísimo más sobre este tema. Eh, a nombre del Comité de Educación Médica Continua del Colegio Médico Región Lima 3, le agradezco muchísimo su ponencia el día de hoy. Creo que nos ha dado bastante. Algunos que poco conocemos en este campo de la medicina nuclear y es muy amplio. Doctora, muchas gracias. Gracias por darnos un poco de su tiempo. Yo sé que tiene usted múltiples ocupaciones. Le agradecemos muchísimamente y muchas gracias. Le dejo para que usted se pueda despedir de nuestros colegas que están en transmisión en vivo. Sí, ¿me escucha? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. O sea, estoy muy contenta de haber participado del curso porque realmente se conoce poco de la medicina nuclear. Suena a tema chino, ¿no? Pero realmente tenemos muchos aportes en diferentes patologías. Entonces, sí, lo importante es que más médicos conozcan de cuáles son las indicaciones y cómo no es que una tecnología reemplace a otra, no es que o uso resonancia o uso un PET, no, sino que podemos de ambas pruebas poder sacar el mejor, el mejor diagnóstico, ¿no? O sea, para que el beneficiado sea el paciente. Entonces, muchas gracias por incentivar este tipo de cursos. Eso sería todo. Ok, doctora, muchas gracias y a los que están en vivo en el Facebook Live, les agradezco por estar el día de hoy. A nombre del comité, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves con nuevos temas de medicina nuclear en este noveno curso virtual del Colegio Médico Región Lima. Muchas gracias y buenas noches tengan ustedes. Hasta luego.